En la Argentina contamos con determinadas áreas fosilíferas que nos han permitido conocer y obtener una enorme información sobre el origen y la diversificación de los dinosaurios. Los primeros dinosaurios, los más antiguos, han sido ubicados en el noroeste de la Argentina, en el Parque Nacional Ixchigualasto y en el Parque Nacional Talampaya, en la zona que se conoce como Cuenca de Ixchigualasto-Villa Unión, justo en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja. En esta área, rocas de 230 millones de años han preservado las formas primigenias de los dinosaurios asociados con otros reptiles que conformaban un ecosistema muy complejo de diversos linajes reptilianos e incluso con una flora muy interesante que también está solamente preservada como fósil en esta región. Uno de los dinosaurios quizás más interesantes encontrados, en este caso en Talampaya, en niveles de la formación Los Colorados, es Supaisaurus. Supaisaurus representa los primeros ensayos de un linaje de dinosaurios carnívoros que después dominaría el resto del mundo, denominados los tetanuros. A partir de los tetanuros se originarían formas muy famosas como Tyrannosaurus rex o Giganotosaurus, pero comenzaron con linajes mucho más antiguos, mucho más ancestrales e incluso tamaños mucho más modestos como Supaisaurus. Pero Supaisaurus fue hallado en la provincia de La Rioja, en niveles de la formación Los Colorados, gracias a trabajos previos de muchos investigadores que dieron con esta cuenca fosilífera que permitió el descubrimiento de una enorme cantidad de dinosaurios. Los trabajos iniciales del norteamericano Romer fueron los que primero dieron con las primeras formas fósiles de reptiles mamiferoides y reptiles primitivos de Ixchigualasto, pero luego en los años 60 y 70 el doctor José Bonaparte es quien realmente hace el verdadero aporte sobre la diversidad de formas antiguas de dinosaurios de Ixchigualasto y de Talampaya. Bonaparte identifica sucesiones de asociaciones faunísticas a lo largo de la historia en un momento muy antiguo de nuestro planeta, que es el Triásico Superior. Y son estas investigaciones de José Bonaparte las que permiten con los años adentrarse cada vez más e interpretar los mecanismos de evolución de los distintos linajes de dinosaurios que los tenemos muy bien representados en este lugar. Los primeros sauropodomorfos, por ejemplo, aparecen en rocas de Ixchigualasto y Talampaya. Y luego también los primeros terópodos como Supaisaurus o Herrerasaurus, que permiten luego una diversificación mucho más amplia en el resto del mundo. Estos trabajos de investigaciones de José Bonaparte han sido continuados posteriormente por distintos paleontólogos como Fernando Novas, como Andrea Arcucci, como Rubén Martínez, como Oscar Alcover, que han permitido y actualmente siguen investigando y conociendo cómo fueron los primeros comienzos de este fantástico grupo de los dinosaurios.